Muy bien, bueno, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Siempre es un privilegio que nosotros podamos llegar hasta la casa del Señor. Yo repito esto mucho, pero para mí es totalmente cierto. Hay otros lugares que quisieran tener la libertad que nosotros tenemos para poder congregarse, para poder ir a una iglesia con tranquilidad, sin temer por su vida, sin temer por repercusiones. Y nosotros a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Pero qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor para comenzar esta nueva serie, que como dijo Yanira, se llama Más que creyentes, discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Yo creo que es muy importante esta serie. Todas las series que hemos tocado son importantes, pero yo creo que esta es muy importante porque nos habla de la verdadera tarea de nosotros como hijos de Dios, que de ser más que creyentes, convertirnos en discípulos de ese Jesús que nosotros decimos que seguimos. Y a través de esta serie, y hoy voy a estar hablando de ese tema y les voy a estar explicando un poco acerca de cuáles son las diferencias entre ser un simple creyente o ser un discípulo, ¿verdad? Así que básicamente de eso trata esta serie. Yo creo que, ¿verdad? Que es importante que podamos entender la diferencia entre una y la otra. Así que espero a través de toda esta serie, ¿verdad? Que yo pueda dejar saber bien claro a nosotros como iglesia de qué se trata esto de ser discípulo. Así que antes de ir a la palabra del Señor, antes de compartir el versículo, ¿verdad? El texto que tengo para compartir en esta tarde, yo quiero ir un momentito a hablar un poco acerca precisamente de cómo ha cambiado el discipulado de hace unos años para acá y cómo nosotros en esta época que estamos viviendo, en el 2024, nosotros ¿verdad? Estamos viviendo eso. Así que vamos a comenzar con eso. Hoy en día nosotros tenemos muchas maneras de definir el éxito. Algunos lo definen como ser un héroe, como ser conocido, como tener dinero, tener una reputación, como tener la fama, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios define el éxito? Para Dios el éxito lo define con que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos podamos convertir en una persona espiritualmente madura. ¿Y cómo nosotros llegamos a ser espiritualmente maduros? Pues la única forma en que nosotros podemos llegar a ser creyentes maduros es a través del discipulado, ¿verdad? Sin embargo, las estadísticas muestran cómo hoy en día el discipulado se encuentra en crisis, ¿verdad? Lamentablemente lo que significó el discipulado en la época de Cristo no es lo mismo que el discipulado que estamos viviendo en el día de hoy, en el 2024. Y yo le quiero compartir un poquito de estadísticas. Yo sé que las estadísticas no le gustan a todo el mundo, pero yo creo que son importantes y que nos da una perspectiva de este tema, de cómo nos encontramos hoy en día en este tema del discipulado. Pues dice así, estas encuestas son de posiblemente algunos 5 o 6 años atrás y son Estados Unidos, pero regularmente nosotros, ¿verdad? Lo que pasa en Estados Unidos termina pasando aquí también. Dice que el 81% de los cristianos hoy en día no leen sus Biblias con regularidad, a diferencia de los discípulos que eran pescadores de hombres, que esta gente se aprendía, se memorizaba la escritura y te la podía citar bastante de memoria sin fallar. La mayoría de nosotros hoy en día, pues ya, gracias a la tecnología, ya no nos aprendemos tanto las cosas. Hace unos años atrás, si tú querías llamar a alguien, tenías que aprenderte el número de teléfono o cargar con un papel, cargar con una libreta con los números de teléfono. Y uno, pues los números más frecuentes que uno marcaba, uno se los memorizaba. Lo mismo pasaba con la escritura. En estos tiempos bíblicos, que no había tecnología, ellos dependían mucho de memorizarse la escritura. Pero hoy en día, la mayoría de nosotros, la mayoría de los creyentes, de acuerdo a esta estadística, no leen sus Biblias con regularidad. También dice esta estadística que el 61% de los creyentes hoy en día no han compartido su fe con nadie en los últimos 6 meses. Y esto del discipulado es un mandamiento para todos nosotros como los cristianos, los hijos de Dios. Les comparto algunas estadísticas más. Dice, menos de la mitad de los adultos pueden nombrar los 4 evangelios y muchos cristianos no pueden identificar más de 2 o 3 de los nombres de los 12 discípulos, ¿verdad? Ahí a veces uno tiene que estar buscando cómo era que se llamaba. No lo podemos nombrar. Dice también la estadística que ateos, agnósticos y mormones muchas veces conocen mejor la Biblia que nosotros los cristianos evangélicos. Que el 48% de los cristianos nunca han invitado a nadie a la iglesia. Y que solo el 25% de la iglesia en general, ¿verdad? De toda la iglesia cristiana, solamente el 25% asiste a un discipulado o asiste a un grupo pequeño por lo menos 2 veces al mes. También dice que el cristiano normal ora entre 1 a 7 minutos al día. Que el 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar el tiempo para orar y leer la Biblia. Y por último, numerosos estudios demuestran
que los autoidentificados cristianos están viviendo vidas iguales a las de los no cristianos. Entonces, según las estadísticas, nosotros estamos cosechando consecuencias perjudiciales por descuidar el discipulado. ¿Qué cambiaría en la vida de un cristiano si entendiera los principios básicos de lo que se trata del discipulado y las pusiera en práctica? Pues de eso vamos a estar hablando. La palabra discípulo se encuentra alrededor de 269 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra cristiano solo se encuentra en 3 ocasiones. El primer llamado que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue precisamente a ser discípulos. Mateo 4, 18 y 19 me dice lo siguiente, dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. El versículo 19 dice: Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. ¿Verdad? Así que el llamado inicial que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio fue llamando a los 12 para que lo siguieran y se convirtieran en sus discípulos. Y mira este otro versículo, que es esto Jesús momentos antes de ascender al cielo, momentos antes de ir delante de la presencia de su Padre Celestial, tiempo después, unos días después de haber resucitado, dijo las siguientes palabras a sus discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Dice así. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Y este pasaje que les acabo de leer, dentro del cristianismo, le llaman la Gran Comisión. Prácticamente parte de las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de subir al cielo. Y aquí Jesús le está transmitiendo la misión que les está encargando a estos discípulos justo antes de subir al cielo. Jesús invirtió alrededor de 3 años y medio en estos 12 hombres, para que luego, cuando él ahora que se iba, ellos se encargaran de terminar la misión de llevar el evangelio por todo el mundo. Entonces, lo primero, vamos a definir qué es el discipulado. El discipulado, la palabra discípulo viene del latín discípulos, que significa alumno o aprendiz. Y en el contexto cristiano, un discípulo es alguien que sigue a Jesús, no solo en conocimiento, sino también en la práctica y en la obediencia, adoptando sus enseñanzas y su forma de vivir. En nuestra naturaleza, en nuestro carácter moral, en nuestros valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud y voluntad. Nos está llamando a que nosotros imitemos a Jesús en todas estas cosas. En otras palabras, el discipulado es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduro. Y esto es algo que dura para toda la vida. No es algo que está solamente relegado a un estudio en específico, a 2 o 3 días, o a una clase temporal que a veces se da en la iglesia. No. El proceso de ser discípulo es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. Cuando yo conocí al Señor, ya hace muchos años, que yo era un niño todavía, yo comencé a ser un discípulo, decidí comenzar a ser un discípulo, estudiar mi Biblia, a leerla, aún siendo un niño, ¿verdad? Y hoy en día, duele decirlo, pero muchos años después, todavía soy un discípulo y me falta muchísimo por aprender. Yo no me lo sé todo. Yo no conozco, ¿verdad? De rabo a cabo la Biblia, todo, palabra por palabra, ¿no? Y puedo leer pasajes, repetirlos, volver a leerlo, volver a estudiarlo, y el Señor vuelve y me habla a través de ese pasaje. Y hay cosas que las he aprendido, las he estudiado, yo sé lo que se supone que haga, pero hay materias que a veces nos toca reforzar y volver otra vez a aprenderlo y volver otra vez a tratar de ponerlo en práctica. Y el discipulado es un proceso que se trata de toda la vida, ¿verdad? Y habla de que nosotros seamos imitadores de Jesús en todas las cosas que le mencioné, no solamente en algunas, no solamente en las que nos agrada, nos habla que nosotros tenemos que imitar a Jesús. De eso se trata, ser el discipulado. Un discipulado es cuando alguien te está instruyendo. Somos alumnos, somos aprendiz, estamos aprendiendo, ¿verdad? De una persona. Hoy en día le llaman coach, ¿verdad? Y está por ahí bien popular eso, la profesión del coach que te enseña. Pues Jesús fue mucho más que un coach. Y nos está llamando a nosotros, como hijos de Dios, nos está llamando a que nosotros nos convirtamos en discípulos. Así que el discipulado no es un evento, no es un programa que la iglesia tiene, que se reúne tal día a la semana, a tal hora. No, es mucho más que eso. Es un evento que dura para toda
la vida y que se supone que no solamente cuando nos congregamos, sino que nosotros lo vivamos fuera de aquí. ¿Qué implica? Implica una transformación personal y un compromiso activo con las enseñanzas de Jesús. Si no hay transformación en la vida de nosotros cuando Jesús llega a nuestra vida, pues entonces tenemos que cuestionarnos si realmente nos hemos convertido, si realmente nos hemos entregado sinceramente al Señor. Porque en algunos procesos de esto de la vida, cuando nosotros conocemos al Señor, hay procesos que van a tardar más. Hay procesos que no va a ser tan fácil entregar. Van a haber procesos que no. El Señor va a tener que moldearnos como hacíamos en la serie pasada. Y hay momentos en que nos va a tener que romper y va a tener que comenzar de nuevo con nosotros. Pero este proceso de ser un discípulo tiene que ser un compromiso de nosotros como creyentes. No va a llegar así de la nada, no va a suceder porque sí. Tenemos que tener un compromiso firme en que nosotros queremos ser discípulos. No es solamente adquirir conocimiento, sino vivir una vida que refleje a Cristo en todas las áreas. Los discípulos de Jesús, Pedro en específico, negó al Señor, se fue, todos salieron corriendo. Pero cuando lo iban a enjuiciar, que los discípulos empezaron a caminar entre medio de la gente, nos narra la Escritura que Pedro, que estaba por allí tratando de escabullirse, tratando de investigar, tratando de ver lo que pasaba, la gente lo empezó a reconocer. Sí, pero espérate tú eres uno de ellos, tú eres uno de los discípulos de Jesús. ¿Y qué empezó a hacer él? No, yo no. Y otro le dice, pero es que hasta tu forma de hablar te delata. Si a tu forma de hablar te chotea, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Eso quiere decir que el discipulado de Jesús fue efectivo. Tanto así que la gente empezó a reconocer a sus discípulos en medio de la multitud. Y de eso se trata, ser discípulos, que nosotros cada día seamos más como Jesús. El discipulado es el vehículo que Dios usa para hacernos espiritualmente maduros. Y no hay otra manera. Es el camino que debemos seguir para ser transformados a la imagen de Cristo y alcanzar la madurez espiritual. El discipulado no es solamente para principiantes, es para todos los creyentes cada día de sus vidas. El hacer discípulos también incluye la enseñanza. Así que, ¿qué es un discípulo? Un discípulo de Jesús es alguien que está buscando la madurez espiritual y que está buscando cada día ser más como Jesús. ¿Que hay áreas que se les hace difícil? Sí. Pero nosotros como discípulos tenemos que seguir intentándolo. Tenemos que seguir buscando la manera en que cada día nosotros podamos parecernos más a Jesús. Segundo, la gran comisión es un mandato de Jesús. No es una sugerencia. Él no les dijo si ustedes quieren. Él no les dijo los días que a ustedes les parezca. Jesús les dio un mandato. Les dijo, como les leí ahorita, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús les dio unas instrucciones claras. ¿Y qué es una comisión? Una comisión es una tarea, es una responsabilidad que una persona o un grupo le da autoridad a otro para llevarla. Y precisamente eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos así, aquí. Les está diciendo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y les está diciendo, porque yo los estoy enviando y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y para quién es este llamado de la gran comisión? ¿Es solamente para los pastores? ¿Es solamente para los evangelistas? ¿Para el profeta? No. Este llamado a ser discípulos es un llamado para todos los cristianos. Para todos los que somos hijos de Dios es este llamado, no solamente para los líderes religiosos. Incluye 3 acciones. Esto aquí. Primero le dice, vayan. Luego les dice, bauticen. Y luego les dice, enseñen. Todas implican acciones. Todas implican que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Jesús anunció la autoridad con que él fue investido en el versículo 18. Le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le está diciendo, con la autoridad que me dieron a mí, con esa misma autoridad, yo los comisiono a ustedes. Con esa misma autoridad, yo los envío a ustedes. Ustedes no están yendo porque quieran. Por eso nosotros decimos que el llamado, nosotros no nos podemos autollamar. Yo no me podía autonombrar, pues no, yo quiero ser pastor, como si esto fuera que estoy buscando un trabajo. Y yo me autonombré pastor. No, esto tiene que ser un llamado. Porque si no es un llamado de parte del Señor, vamos a meter la pata. Vamos a cometer errores. ¿Eso quiere decir que no cometes errores? No quiere decir eso. Pero el autollamarnos a nosotros es un error. Así que Jesús les está dando la autoridad, le está diciendo, yo los envío a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El término hacer discípulo también incluye la total voluntad de Dios para su iglesia y para con las naciones. Incluye evangelizar, pero también incluye el desarrollo del creyente en la semejanza de Cristo y el sometimiento a Él
como el Señor de sus vidas. Una comisión entonces combina 3 elementos esenciales o importantes. Primero, el encargo. Hay una misión específica. Vayan y hagan discípulos. Bauticen y enseñen. Jesús le está diciendo, esta es su misión. Esto es lo que yo les estoy entregando a ustedes para que vayan a hacer. Luego les dio la autoridad, ¿verdad? El poder o el permiso para realizarla. La responsabilidad, el compromiso de cumplirla fielmente. Entonces, los creyentes reciben un mandato claro de Jesús que les otorga una autoridad y los envía a compartir el evangelio y a formar discípulos. Así que nuevamente tocando el tema y reafirmándonos, esto es un llamado universal. No solamente para mí como pastor, no es para los que tienen el título de profeta o de evangelista, no. Esto es un llamado para todos los que somos hijos de Dios. Vayan. Cuando vamos a la traducción de este versículo, en el idioma original, en el idioma griego, no es que vayan en el futuro. Prácticamente la traducción es habiendo ido. O sea, ya fueron. Así que Jesús está dando por sentado que los discípulos vamos a ir. Vamos a obedecer y vamos a cumplir con el mandato que Él nos está dando. ¿Y cuál es el mandato? Ir a ser discípulos. Por eso es que el discipulado es tan importante. Jesús no reservó este mandato exclusivamente para los que tienen un título en la iglesia. Es un llamado para todos los creyentes. Y este es un aspecto clave en la fe cristiana. Es una responsabilidad y es un privilegio el compartir el mensaje de Cristo a todas las personas. Entonces, desde una perspectiva bíblica, esto significa que cualquier cristiano, sin importar su trasfondo, puede ser un instrumento de Dios para alcanzar a otros. Y a veces nosotros ponemos la excusa, no, es que yo no puedo ir a ser discípulo, yo no puedo evangelizar, yo no puedo ir a llevar la palabra porque es que yo no tengo estudios de instituto. Pero aquí en ningún momento dice, cuando se gradúen del instituto, de hecho no existían los institutos en ese tiempo, ellos estudiaban la palabra. No les estoy diciendo que no hay que estudiar la palabra, no, ser discípulo se trata de estudiar la palabra, pero no podemos tener como excusa que no tenemos un título bíblico para nosotros salir allá afuera a llevar el evangelio. No requiere un título, una posición, sino la disposición y la obediencia de cada uno de nosotros. No, es que yo estoy esperando que Dios me confirme el llamado de que yo tengo que ir a llevar el evangelio, que yo tengo que ir a predicar, que yo tengo que evangelizar. No esperen más el llamado. Ya Jesús lo hizo. Nos dijo a todos los cristianos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya el mandato está, ya el llamado está. No tenemos que esperar más. ¿De que Dios nos puede hacer un llamado específico a un ministerio? Claro que sí. Pero el llamado a ser discípulos, a llevar el evangelio, ya Cristo lo hizo. La Gran Comisión nos llama a ser embajadores de Cristo. Y de esto hablamos en la serie pasada o en la serie anterior. Un embajador es un representante que tiene autoridad. Y eso fue lo que les dijo. Vayan y hagan discípulos. Los está encomendando, los está comisionando y los está declarando embajadores. Ellos no están hablando de su propia cuenta. Nosotros cuando vamos a predicar, cuando yo me paro aquí al frente, yo no puedo hablar de mi propia cuenta. Yo no puedo hablar acerca de mí. Si yo estoy hablando acerca de mí nada más aquí cuando me paro aquí, entonces yo no estoy cumpliendo con el mandato, con el llamado que Dios me hizo. Predicar el evangelio se trata de predicar a Cristo. Que todos puedan conocer a Dios. De eso se trata este llamado. Entonces es una responsabilidad para todos nosotros, además de un llamado universal. Y requiere, como les dije ahorita, 3 acciones. Ir, bautizar y enseñar. Y cada una de estas 3 tiene un significado profundo y un propósito en el discipulado cristiano. La palabra ir implica una actitud activa y proactiva. Ve, camina, ya está. Ya te hizo el llamado. Ahora nos toca a nosotros decidir si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. Ya el llamado está. No se trata de esperar a que otros lleguen a nosotros. Se trata de salir y buscar activamente a todos aquellos que necesitan al Señor. Porque usted sale allá afuera a la calle y usted se da cuenta que hay mucha gente que necesita del Señor. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos de mucha maldad, unos tiempos de mucha violencia. Estamos viviendo unos tiempos de mucha agresividad. Todo lo que usted tiene que hacer es salir allá a la calle, caminar o montarse en el carro. Y usted se va a dar cuenta que estamos en un mundo difícil, un mundo violento, en un mundo que necesita definitivamente del Señor. Entonces, esta acción de ir es la esencia, de la esencia misionera de la iglesia, es parte de la esencia misionera de la iglesia. Llamar a los cristianos a ir más allá de sus zonas de comodidad, más allá de sus comunidades y a veces de nuestras propias culturas. Mire, si el tiempo pasa y yo solamente me dedico a predicar aquí los domingos,
La cosa se puede poner grave. Imagínense, si yo me quedo aquí nada más, es como estar pescando dentro de una pecera. Para pescar una pecera ya los peces tienen que estar ahí. Cuando hay un mar allá afuera de gente que está necesitada del Señor. Nosotros estamos en nuestros comienzos, no tenemos todavía un año. Todavía no hemos salido a caminar por ahí, a evangelizar. Todavía no hemos salido mucho, ¿verdad? A otros lugares. Pero es parte de la encomienda de la iglesia y nosotros como iglesia lo vamos a estar haciendo. Porque queremos que todos conozcan del Señor. Y también significa estar disponible para ser usados por Dios en cualquier lugar y cualquier circunstancia. En el trabajo, en la escuela, en la familia, en cualquier lugar donde nosotros podamos estar, en cualquier situación donde nosotros podamos ser de una influencia. Y cuando nosotros realmente queremos hacer discípulos, cuando realmente nosotros queremos llevar el mensaje del Evangelio, el mismo Señor abre las puertas para que se dé la oportunidad. De repente estás hablando con alguien y tú ves la necesidad. Porque el mismo Espíritu Santo te abre los ojos, te abre el entendimiento para que tú te des cuenta. Esa persona necesita del Señor. Y esta es la oportunidad que Dios me está dando para yo llevar el mensaje del Evangelio, para yo testificarle lo que Dios está haciendo en mí, para yo testificar lo que ya Dios hizo en mí en el pasado. Si nosotros queremos cumplir con esta gran comisión, Dios va a abrir las puertas para hacerlo. También este llamado implica bautizar. El bautismo es un símbolo de una nueva vida en el Señor. Jesús incluye el bautismo como una evidencia externa de nuestra conversión al cristianismo. Es como nacer de nuevo cuando nosotros nos bautizamos. Así que el bautizar es otra acción que está bajo el llamado que Dios nos hizo, que Jesús nos hizo para ser discípulos. Y tercero ahí, pero no menos importante, enseñar. Jesús enfatiza en la importancia de enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. No algunas, no dice las que tú quieras escoger, dice todas las cosas que les he mandado. Esto significa transmitir las enseñanzas y los valores de Jesús, formando nuevos creyentes en su palabra y su camino. En este sentido, el discipulado es un proceso continuo. No basta con que alguien llegue a conocer a Cristo, también necesita crecer en su conocimiento y aprender a obedecerle. Porque mira, yo puedo crecer solamente en conocimiento. Yo me dedico a estudiar la palabra. Yo me aprendo la palabra. Yo sé lo que significa la palabra. Yo estoy creciendo en mi conocimiento. Pero más allá de mi conocimiento, también yo tengo que aprender a obedecer al Señor. ¿Ya? Enseñar en ese contexto no es solo impartir conocimiento teórico, es modelar la vida de Cristo. Porque si yo vengo a la iglesia toda mi vida y yo me aprendo la palabra y yo sé de lo que el pastor predica y yo no falto a la iglesia, pero yo no lo estoy viviendo en mi vida, hay algo que falta en mí. Hay algo que no está engranando y que no está haciendo el efecto que se supone que haga. Yo sé que la palabra dice que yo no debo mentir. Oye, pero yo, cada oportunidad que tengo, yo meto un embuste. Aunque sea para salvar al pellejo. Mira, yo sé que se supone que yo debo cuidar mis palabras y no debo insultar a nadie. Pero si alguien se mete conmigo, lo primero que yo voy a hacer es que voy a abrir la boca y voy a insultar a esa persona. Entonces yo sé lo que se supone que yo haga, pero yo no estoy poniendo esa palabra en práctica. Y no se trata solamente de memorizar o de aprender, se trata de vivir. Por eso es que Jesús en una ocasión también le dijo a sus discípulos que aquel que quiera seguirme debe tomar su propia cruz y seguirle. Y la cruz es símbolo de muerte. Y esto yo lo he hablado antes. Cuando él está diciendo que debe coger su propia cruz y seguirle, no le estaba diciendo que literalmente ellos tenían que ser crucificados como él fue crucificado físicamente. No, si me habla de muerte, le está diciendo que hay un yo que debe morir. Porque yo como persona, yo tengo unos deseos. Yo tengo unas cosas que yo quisiera hacer. Yo tengo una manera de hacer las cosas que yo aprendí o que yo decidí hacerlas de esa manera. Pero cuando yo vengo a conocer al Señor y yo veo que mi manera de vivir va de una manera totalmente opuesta a la que Dios quiere, si realmente yo quiero ser un discípulo, yo tengo que entregarle esas áreas de mi vida al Señor y tiene que comenzar a haber un cambio en mi vida. Ya no me pueden conocer como el embustero, ya no me pueden conocer como el tramposo, ya no me pueden conocer como el que de cada 5 palabras 3 son malas. No, tiene que haber una evidencia externa en nosotros si estamos siendo discípulos. De lo contrario, ya mismo voy a abundar más de esto, solamente soy un creyente. No me estoy convirtiendo en un discípulo. Mire lo que dice Efesios 4, versículos 11 al 15. Y este es el apóstol Pablo hablando. Efesios 4,
versículos del 11 al 15. Les leo aquí. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen toda la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y el versículo 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así que aquí el apóstol Pablo nos está dejando saber que sí, Dios hizo el llamado, Dios creó todos estos ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero Él no los creó simplemente para darnos un título a algunos creyentes. Nuestra responsabilidad, los que tenemos el privilegio de servir en algunos de estos ministerios, es equipar a los creyentes, a los cristianos, en su camino por la fe. Nosotros estamos para equipar, para enseñar. Eso es lo que nos está confirmando aquí el apóstol Pablo. No solamente para tener un título bonito, no solamente para vestir de una forma en particular o hablar de cierta forma que me haga parecer más espiritual. No. Nosotros, los que servimos en la iglesia, estamos aquí para equipar a los cristianos y guiarlos en su jornada de fe. El propósito de estos dones es capacitar a todos los creyentes. Es edificar, es levantar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y estos ministerios están diseñados para llevar a los creyentes a la madurez espiritual y equiparlos para ser testigos efectivos del evangelio. La edificación del cuerpo no es solamente en crecimiento numérico, sino un crecimiento en santidad y poder espiritual. Así que yo no estoy aquí, esto no es un sistema de pirámides como tienen por allá, ¿verdad? Algunos negocios por ahí, no. Esto se trata de que todos conozcan al Señor. Y nosotros, una vez lo conocemos, nos toca crecer y nos toca madurar. Esa es la labor por la que nosotros estamos aquí. Entonces, la iglesia está aquí para equipar a los creyentes, para enseñarle a los creyentes a cada día parecerse más a Cristo. Eso no solo los llama a seguirle, sino que los hace discípulos. Así como Él invirtió tiempo en enseñar y guiar a otros, ¿verdad? Un discípulo verdadero se esfuerza por llevar a otros hacia Cristo. Y de eso se trata, el ser y hacer discípulos. Así que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tiene que llegar el momento en que ya no seremos inmaduros como niños. Cuando nosotros estamos comenzando este caminar con el Señor, no conocemos todo lo que dice la palabra, no conocemos todos los mandamientos, no conocemos todo acerca de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero se supone que a medida que pasa el tiempo, que nosotros seguimos este caminar con el Señor, se supone que cada día más nosotros aprendamos, nos hagamos discípulos y aprendamos las enseñanzas de Jesús. Y no solamente que las aprendamos, sino que las pongamos en práctica en nuestra vida y nuestra manera de ser cambie. Y nuestra manera de hablar cambie. Que cuando la gente nos vea pueda decir, mira, ese muchacho tiene algo diferente, esa muchacha tiene algo diferente, esos niños tienen algo diferente, esos jóvenes tienen algo diferente. No viven igual, no hablan igual que los demás. ¿Qué tienen? Y eso es una puerta que el Señor abre para que nosotros podamos testificar de las cosas grandes que Él ha hecho en nuestra vida. Así que ser cristiano se trata mucho más que ser un creyente, porque hay mucha gente que puede creer en el Señor. Yo creo en Él. Usted ve los programas de estos de entregas de premios y la mayoría de los artistas le dan gracias a Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios? Yo quiero dedicar este premio a Dios. Es la primera vez que lo menciona en todo el año a lo mejor. ¿Por qué le estás dedicando un premio a alguien que tú no conoces? Y mencionan a Dios y a veces parece que son muy espirituales. Dicen muchas palabras que se escuchan bonitas. Y aquí el apóstol Pablo también está diciendo que cuando maduramos ya la gente no nos puede engañar, espiritualmente hablando. Porque como en todo lugar, ¿verdad? Puede haber gente que se pare en estos altares, toma un micrófono y comienza a enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Y como único yo me puedo dar cuenta es yo conociendo la palabra de Dios. Aún en iglesias, si usted no está pendiente, nos pueden desviar del camino del Señor. Porque muchas veces están trayendo enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra.
Pero cuando tú mismo la conoces, no hay nadie que te pueda engañar. Y tú sabes que te están tratando de vender otro evangelio, que no es el evangelio de Jesús. Así que Jesús no solamente nos llama a ser creyentes, Él nos está llamando a ser discípulos. Entonces, vamos a la diferencia entre uno y el otro. Un creyente acepta las verdades del evangelio, pero un discípulo vive activamente esas verdades. Pongo nuevamente el ejemplo. Alguien estudió la Biblia, se aprendió los mandamientos, sabe lo que le agrada a Dios, pero eso no necesariamente quiere decir que los está poniendo en práctica en su vida. Asesinos allá afuera, ellos no saben que no se debe matar. Ellos lo saben, mas sin embargo están asesinando gente por ahí. Hay gente que sabe que la Biblia dice que el mandamiento es que no tendrás otros dioses delante de ti. Mas sin embargo tienen otros dioses, no necesariamente de madera, no necesariamente de cerámica, pero tienen al dios dinero delante de ellos. Que para ellos lo más importante es el dinero. Después que haya dinero, todo lo demás no importa. Lo importante es el título que yo tengo en mi trabajo. Lo importante es la casa, el carro que yo tengo. Y han convertido en estas cosas en unos dioses. ¿Es malo tener cosas? No. Pero las cosas no te pueden tener a ti. Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Yo puedo saberlo, pero no necesariamente quiere decir que yo lo estoy poniendo en práctica. Un creyente acepta las verdades. Sí, Dios existe. Oh, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Dios existe. No, yo sé que lo que dicen los mandamientos. La pregunta es, ¿los estás viviendo activamente? Esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Luego, también, el discípulo o el discipulado implica un compromiso más profundo y una transformación continua. Mire, si usted solamente en toda la semana lo único que escucha de palabra es a mí predicando aquí el domingo, usted se está quedando corto o corta. Y usted tiene que tomar la Biblia en su casa y abrir la Biblia en su casa. Y todos los días ver qué es lo que Dios quiere decirle en ese día. Porque nosotros servimos un Dios que todavía habla. No, pero es que Dios no me habla. ¿Has abierto la Biblia? Porque a veces queremos escuchar la voz audible de Dios. Y Dios puede hacerlo. Yo creo que Dios todavía lo ha hecho. Pero si tú quieres escuchar a Dios, abre tu Biblia. Y tú vas a ver lo que Dios te quiere decir. Esto es una disciplina espiritual que ninguno de nosotros debe descuidar. Ahorita voy a abundar un poquito más acerca de eso. El discipulado implica un compromiso más profundo y una transformación continua. No quiere decir que yo solamente le entregue 2 o 3 áreas de mi vida al Señor. Quiere decir que cuando yo soy un verdadero discípulo, yo le entrego todas las áreas de mi vida al Señor. Yo le digo, Señor, esta área es más difícil. Señor, esta área se me hace difícil dejar esto o aquello. Y el Señor lo sabe. Y tenemos un Dios que es paciente cuando Él ve que nosotros queremos servirle de corazón. Lo otro, ser discípulo significa imitar o adoptar el estilo de vida y las prioridades de Jesús. La diferencia entre ser un creyente y un discípulo radica en ese nivel de compromiso. Un creyente es alguien que acepta a Jesús como su Salvador y tiene fe en Él. Cree en su obra, en su amor y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero ese es solamente el primer paso. Recibir el regalo de la salvación y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios solamente es nuestro primer paso en este caminar con Él. Un discípulo, en cambio, va más allá de creer. Un discípulo sigue a Jesús de forma activa, permitiendo que su vida cambie radicalmente para reflejar a Cristo en su vida. Así que todos nosotros, se supone que a medida que pasa el tiempo que nosotros estamos sirviendo al Señor, que nuestra madurez espiritual siga creciendo. Que nosotros sigamos madurando en diferentes áreas. Hay otro pasaje que posiblemente lo voy a tocar en otro de los mensajes, pero donde el apóstol Pablo le está diciendo, mire, ustedes todavía están tomando leche espiritual, cuando se supone que ya ustedes estén comiendo alimento sólido. Mi esposa, cuando los bebés eran pequeños, ambos, bueno, le dije a los bebés ahora, ellos no van a querer que les diga bebés. Cuando mis hijos estaban más pequeños, mi esposa los lactó a ambos. Pero, ¿sabes? Tuvo que llegar el momento que además de lactarlos, tuvo que empezar a darle alimento sólido. Y ya cuando crecieron un poquito más, tuvo que dejar de lactarlos, porque ya llegó el tiempo de que vivieran de comida sólida. ¿Verdad? Se vería bien extraño que
Mi hija que va para sexto pronto todavía está siendo lactada. No, ella come alimento sólido. Nosotros espiritualmente hablando, tiene que llegar el momento de que nosotros comamos el alimento sólido de la palabra de Dios. Cuando empezamos este caminar, leche espiritual. Poco a poco, pasos más lentos y vamos creciendo más lentos. Pero cuando nosotros estamos creciendo y pasan los años, se supone que nosotros busquemos la carne, busquemos el pan de la palabra de Dios. Y que tú y yo seamos cada día más espiritualmente maduros. La madurez espiritual es demasiado importante en la vida del creyente. A veces yo veo gente que ha estado por años, los conozco que han estado años en la iglesia, pero todavía siguen viviendo de la misma manera que vivían antes de conocer al Señor. O todavía siguen viviendo de la misma manera de cuando comenzaron a caminar en el Señor. Todavía hablan igual de negativo. No tienen fe. A mí todo me va mal. Todo le sale bien a los demás menos a mí. Hoy yo voy a tener un mal día. No, Dios le concede eso a todos menos a mí. Entonces usted se da cuenta que hay gente que se queda estancada y que no está creciendo espiritualmente. Y parte de nuestra tarea como hijos de Dios es el crecimiento espiritual. El discipulado implica vivir según las enseñanzas de Jesús. Esforzarse por crecer en santidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué es la santidad? La santidad no es tu manera de vestir, no es que vistas de manga larga, falda larga, pelo largo. Respeto a quien lo hace. Pero la santidad no se trata de eso nada más. La santidad también se trata de que tú vivas una vida separada para Jesús. Cuando digo separada, no quiere decir que tú no estás en contacto con nadie más. Quiere decir que para ti Jesús es tan valioso que tú no quieres nada que contamine tu vida y te aleje de Él. Tú estás separado, separada para vivir para Cristo, para vivir para Él. Un discípulo no solamente acepta las promesas de Dios, sino que también toma la responsabilidad de aprender de Jesús, obedecerle y vivir su misión en cada aspecto de su vida. La obediencia es clave. Hace un tiempo atrás yo hablé también acerca del pasaje de los dos constructores, que ambos edificaron una casa. Uno edificó su casa sobre la arena y el otro edificó su casa sobre la roca sólida. En ese pasaje la palabra dice que ambos escucharon las enseñanzas de Jesús, pero solamente uno obedeció. Y ese que obedeció fue el que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? La roca es Jesús. La misma escritura menciona que Jesús es nuestra roca. Jesús es nuestro lugar sólido para nosotros edificar nuestra vida. ¿Qué es edificar sobre la arena? Edificar sobre la arena es construir tu vida sobre cualquier cosa que no sea Jesús. Construir tu vida sobre un puesto, un trabajo. ¿Necesitamos trabajo? Claro que necesitamos un trabajo. Pero no debe ser lo más importante de nuestra vida. Tener un negocio. Ahí edifiqué mi casa. Es importante. Nosotros tenemos un negocio, ustedes lo saben. Pero para nosotros eso no es lo más importante. Tener una casa, hay que tener un techo donde vivir. Pero tener una casa, una mansión, no debe ser lo más importante para nosotros. Porque todas, como decía ahorita, todas estas cosas entonces las estamos convirtiendo en un Dios para nuestra vida. Podemos pensar en un creyente como alguien que ha comenzado el viaje con Jesús, mientras que un discípulo es alguien que ha decidido vivir cada día en comunión y aprendizaje con Él, avanzando hacia la madurez espiritual y el compromiso con el Evangelio. Así que, ¿por qué más que creyentes discípulos esta serie? Porque yo quiero que el Centro Oasis Familiar sea mucho más que personas que solamente llegan aquí el domingo o en algún momento cuando tengamos algún servicio en la semana, vengan ese día de la semana y se sienten en la silla y me escuchen hablar por un tiempo y luego se vayan a sus casas y no hagan absolutamente nada acerca de lo que escucharon. Nuestra misión como iglesia no es que usted simplemente me escuche, es que usted ponga en práctica la palabra de Dios, lo que se está enseñando. Pues nuestra misión como iglesia es que las vidas de todo el mundo, de todas las personas, de todos los que nos visitan, de todos nuestros miembros, sea que sus vidas sean transformadas. Decir, yo me acuerdo cómo llegó y ahora veo la obra grande que Dios ha hecho en su vida. Me acuerdo que llegó sin fe, llegó sin esperanza y ahora va predicándole por ahí a la gente que le sirve un Dios que salva, que le sirve un Dios que cambia todas las cosas, que le sirve un Dios para quien nada
es imposible. De eso se trata el ser un discípulo. Se trata de un cambio radical en nuestra vida. Que todos los que están alrededor de nosotros tengan que notar que hubo un cambio en nuestra vida. Aun si en ocasiones eso significa que hay gente que nos va a rechazar. Aun si de vez en cuando eso significa que va a haber gente que nos va a dar de codo y si le viene religioso. Ahí viene la religiosa. Nos va a pasar, me ha pasado. ¿Pero usted cree que a mí me importa? Para mí lo más importante es servir al Señor. De mi propia familia. Aún sin enterarme, yo sé que puedo ser señalado, o estoy siendo señalado, por ser pastor, por ser cristiano. Pero mi vida, yo quiero gastar cada segundo de mi vida en agradarlo a Él y no agradar a nadie más. Juan 15:8 me dice lo siguiente, y este es Jesús hablando. Juan 15:8 dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Así que parte de la evidencia de nosotros ser discípulos es que nosotros vamos a dar mucho fruto. ¿Qué fruto, José? Eso se lo podría explicar más extensamente en un estudio bíblico, pero estamos aquí en este mensaje y estamos predicando y se lo voy a hacer lo más corto posible. ¿Qué es producir fruto? Es el fruto del amor en nuestra vida. Ese fruto de que nosotros amamos a las personas, aun aquellos que no conocemos bien. Que podemos ir y podemos estrechar la mano, que podemos ir y dar un abrazo, que podemos ir y dar una palabra de aliento, una palabra de bendición a las personas. Ese es el fruto del amor en nuestra vida. Que nos pueden atacar, y nosotros en vez de atacar de vuelta, nosotros, aunque sea difícil, nosotros nos mordamos la lengua. Y nosotros simplemente demos palabras de amor, demos palabras de bendición a esa persona. Que llega la oportunidad que yo puedo hacer una trampa, mire, me puedo ganar dinero haciendo esa trampa. Y yo necesito el dinero. Pero por cuanto yo soy discípulo y yo sé lo que le agrada a Dios y no le agrada, yo elijo no hacer ninguna trampa porque mi vida y la vida de mi familia, mis finanzas, dependen de Dios y no dependen de nadie más. De eso se trata ser discípulo. De eso se trata de llevar mucho fruto. Llevar mucho fruto es cuando yo voy allá afuera y cuando yo tengo la oportunidad, yo hablo a la gente y le hablo de lo que Cristo ha hecho en mí. Y le hablo de lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que Dios me dé la oportunidad para poder hacerlo. De eso se trata, llevar mucho fruto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este primer mensaje de esta serie a nuestra vida? ¿Cómo podemos dar pasos para nosotros convertirnos en discípulos? Primero, tienes que saber que es un compromiso diario. Es algo de todos los días. No es algo que lo hace hoy y vas a esperar el próximo domingo a escucharme a mí para considerarte discípulo. No. Es un compromiso diario. Establecer tiempos regulares para la oración y el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque esto es una disciplina espiritual. Y si nosotros no hacemos este tipo de cosas, no vamos a adquirir esa disciplina. Nosotros sabemos que tenemos muchas cosas que se supone que hagamos, pero no todas las hacemos. Usted sabe, sin que yo le diga, usted sabe que se supone que usted estudie la palabra. A lo mejor no todos los estamos haciendo. Y yo he buscado siempre en esto establecer un tiempo para tratar de leer la palabra y sacar un tiempo de oración. ¿Eso quiere decir que si no oro esa hora, Dios no me va a escuchar? No, eso no quiere decir eso. Quiere decir que estamos buscando disciplinarnos. Mire, el tiempo no llega. Si usted se va a dar cuenta, vivimos una vida a la carrera. Vivimos una vida con muchas responsabilidades. Y si nosotros no apartamos el tiempo para hacer las cosas, nunca lo vamos a hacer. Aunque tengamos la intención. Y en este caso, la intención no es lo que cuenta. Generalmente, en mi caso, yo he preferido que sea temprano en la mañana para sacar un tiempo para orar. Me levanto un chispito antes de lo que se supone que me levante, media hora antes. ¿Que yo puedo dormir esa media hora más? Claro que sí. ¿Que el cuerpo lo pide? Claro que sí. ¿Es difícil levantarse? Posiblemente sí. Pero por cuanto Dios es importante para mí, por cuanto yo quiero ser un discípulo, por cuanto yo quiero madurar, yo quiero crecer, yo decido poner mi reloj media hora antes para yo poder tener un tiempo para orar y presentar mi vida y presentar mi día y presentar mi familia al Señor. Nada más importante. Lo mismo con el estudio bíblico. Que usted saque 10, 15 minutos y yo voy a leer esto.
yo voy a estudiarlo. Porque ser discípulo se trata de estudiar la palabra, no solamente de leerla. Porque leerla puede ser que yo diga, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y seguir caminando y tú no sabes qué significa Jehová es mi pastor y nada faltará. Tú solo lo leíste y lo leíste como decimos aquí el papagayo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y me voy porque se me hace tarde. Pero cuando para ti es importante el convertirte en un discípulo, tú te vas a sentar y vas a estudiar la palabra y vas a leer, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Cuál era la tarea del pastor en los tiempos bíblicos? ¿Qué hacía el pastor? Y te das cuenta cuando conoces y estudias que hoy en día, gracias a Dios, tenemos tantos recursos para poder estudiar bien la palabra, libros digitales, tenemos el internet, cuidado donde te busca, pero pues usted puede estudiar la palabra. Y cuando tú lees que Jehová es tu pastor y nada te faltará, y tú lees que la oveja no veía bien, no escuchaba bien, tenía el GPS dañado, no encontraba pasto, no encontraba agua, y que dependía totalmente de la guía del pastor. Para poder sobrevivir, suplirle la comida, suplirle el agua, suplirle un lugar seguro, te vas a dar cuenta que cuando lees que Jehová es tu pastor y nada te faltará, significa que tu vida está al total cuidado de Dios. Y que Dios se va a encargar que nada te falte. Fíjate, no estaba diciendo que vas a tener todo en sobreabundancia, pero no te va a faltar lo esencial. Porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Pero eso solamente lo consigues estudiando la palabra. Orar. Bueno, Señor, estoy a punto de salir para el trabajo, por favor, cuídame en la carretera. Amén. No, pero cuando tú de verdad oras y tienes la prioridad de orar, dices, Señor, yo estoy aquí porque quiero sacar este tiempo, porque quiero conocerte, porque yo quiero tener una relación contigo, porque yo quiero, más que escucharte de lejos, yo quiero conocerte de verdad. Y cuando tú empiezas a interesarte por la gente, te vas a dar cuenta que el tiempo se te va volando y que tu relación con Dios cambió drásticamente cuando tú separaste un tiempo para orar. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, a través de toda la Escritura vemos que apartaba tiempo para orar. Así que la oración y el estudio bíblico es esencial en nuestra vida como discípulos. Y hay que buscar activamente oportunidades para servir y compartir nuestra fe con otras personas. Segundo, buscar una comunidad intencional. En este caso, una comunidad intencional, cuando estoy diciendo te estoy hablando de la iglesia, de la comunidad de fe. Y involucrarte en grupos pequeños, en discipulados, en mentorías para crecer junto a otros creyentes. Aquí, nosotros como iglesia, todo eso es parte de nuestro plan como iglesia para que la gente que llega hasta el centro así familiar pueda compartir, pueda conocerse, pueda crearse aquí lazos de amistad, pueda crearse lazos familiares y juntos podamos crecer y nos podamos convertir en personas maduras para servir al Señor. Tercero, un testimonio auténtico. Vivir de manera que nuestras acciones y palabras reflejen consistentemente a Cristo. Que donde tú vayas y tú te pares y la gente te escuche, o la gente te vea actuar, o la gente te vea cómo tú te desenvuelves, tenga que preguntarte por qué tú eres así, o tú eres cristiano, o tú sirves al Señor, dónde tú te congregas, qué yo puedo hacer para hacer lo mismo, porque tu vida, tu testimonio impacta la vida de otros. Es estar dispuestos a compartir nuestra historia personal de transformación con otros. Y todos nosotros tenemos una historia. Posiblemente tenemos muchas historias que contar. Como hay una canción de Cristian Di Clario por ahí que se llama Muchas Historias. Yo les he contado a ustedes algunos de mis testimonios, pero ¿son los únicos que tengo o no? Son los que he compartido, los más que me ha impactado. Pero realmente hay muchos testimonios que yo le puedo dar acerca de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Y ese testimonio auténtico, mire, es importante en su vida, en su caminar como discípulos. Y eso es lo que hacían los discípulos. Los discípulos no solamente se paraban frente a algo parecido a esto y empezaban a hablar y que todo el mundo los escuchara. No. Iban ahí y les contaban cómo Jesús había cambiado sus vidas. Les contaban cómo ellos eran antes de conocer a Jesús y ahora cómo sus vidas habían sido transformadas una vez habían conocido al Señor. Cuarto y último, el ser discípulos se trata acerca de un aprendizaje continuo. Buscar recursos y oportunidades para profundizar nuestro entendimiento de la fe. Como se les dije hace un par de minutos atrás. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos recursos. Si usted desea estudiar la palabra, usted puede encontrar los recursos. Si usted no sabe cómo buscarlo, usted se puede acercar a mí y yo lo voy a dirigir como usted puede conseguir más recursos para usted estudiar la palabra del Señor. Pero muchos recursos hay para que usted pueda entender, que usted no se quede. De hecho, en muchas versiones de la Biblia,
unas más sencillas que otras para usted entender el texto bíblico. También es importante estar abiertos a la corrección y al crecimiento constante. Una de las tareas más difíciles de nosotros como pastores, que de vez en cuando nosotros como pastores tenemos que corregir a alguna persona, y esa es de las partes que menos le gusta a la gente que son corregidas. Muchas veces lo que causa que la gente se vaya de la iglesia es cuando el pastor los corrige. El pastor es bueno hasta que el pastor los corrigió y le dijo, mira, esto que estás haciendo, esto que estás diciendo, no está bien, no le agrada al Señor. Y hay veces que por más lindo que uno lo pueda poner, la gente se va a enojar como quiera. Que reconozco que hay algunos que lo han hecho de mala manera y han herido a la gente. Claro que sí ha pasado dentro de la iglesia también. Porque la iglesia está dirigida por seres humanos, como lo soy yo, de carne y hueso, que cometemos errores. Pero parte de ser discípulo significa que tenemos que estar dispuestos a la corrección. Si usted lee bien la palabra, los evangelios, usted se va a dar cuenta que hay muchas veces que Jesús corrigió a sus discípulos. Y muchas veces los corrigió también de una manera que no se escuchaba tan lindo. En uno de los pasajes bíblicos, que quizás más adelante se lo comparto, en una ocasión Jesús estaba predicando y el pasaje dice que la gente comenzó a irse porque no les agradaba el mensaje que Jesús estaba trayendo. Cuando terminó, Pedro se le acercó y le dijo, Señor, tu mensaje es demasiado difícil de entender. La gente no lo puede aceptar y la gente se está yendo, tú no te das cuenta, tienes que cambiar tu manera de llevar el mensaje. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Parte de nuestra tarea también es corregir. Parte de tu tarea, aunque no seas pastor, en algún momento cuando tú estés maduramente espiritual, cuando tú crezcas espiritualmente y estés más maduro en la fe, posiblemente te va a tocar corregir a alguien que está comenzando a caminar en el Señor. Y decirle, hermanito, hermanita, amigo, amiga, eso no está bien y eso no le agrada al Señor. Con amor, pero hay que decirlo. Y parte de nuestra tarea como discípulos es estar en un aprendizaje continuo. Con esto cierro. Consideremos el impacto de la Gran Comisión en nuestras vidas diarias. En esta misión que Jesús nos encomendó a nosotros. Jesús no nos dejó simplemente una sugerencia. Él nos entregó una misión que define quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Nosotros como iglesia tenemos una misión clara, que es llevar el evangelio a toda criatura, a todos los lugares que Jesús nos permita que la gente nos escuche. El discipulado no es una opción para el cristiano, es el corazón de la fe. No debe ser, pues, si quiero, yo me discipulo. No, si tengo tiempo, estudio la palabra. No debe ser una opción. Para el cristiano es el corazón de nuestra fe. Es la única manera que podemos crecer espiritualmente, es la única manera que podemos madurar, es la única manera que podemos llegar a ser más como Jesús. Jesús nos llama a una vida de seguimiento radical, donde cada día es una oportunidad para crecer y ser más como Él. Entonces, esta semana, analiza, identifica áreas de tu vida donde las puedas alinear más a las enseñanzas de Jesús. Puede ser en tus relaciones de amistad, puede ser en tus relaciones familiares, puede ser en tu trabajo, puede ser en tus hábitos diarios. Y toma un paso concreto de fe para vivir más intencionalmente como Jesús. Además, busca a alguien con quien puedas compartir lo que has estado aprendiendo. El verdadero discipulado transforma no solo nuestras vidas, sino la de todos los que nos rodean. La pregunta es, esta pregunta no es para que me la contesten ahora, es para que tú te la contestes. ¿Estás listo o estás lista para aceptar este desafío y vivir como un auténtico discípulo de Jesús? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros realmente aceptara este llamado a la Gran Comisión? Imagínate el impacto en nuestras familias, el impacto en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo y aún en aquellos que no conocen a Jesús. Jesús nos llamó no a quedarnos en nuestras iglesias encerrados, sino a salir, a buscar, a discipular y a llevar la palabra. Y Él nos pide que tomemos nuestra fe y la pongamos en acción. Y con esto yo quiero cerrar. Quiero orar primero por cualquier persona que pudiera estar viendo esta transmisión. Cualquier persona que quizás no ha conocido al Señor o que quizás en algún momento lo conoció y que por diferentes razones se alejó, se apartó de Él. Razones que ahora no vienen al caso, ¿verdad? Ustedes sabrán las razones, pero hoy es una oportunidad para regresar al camino del Señor. Hoy es una oportunidad para conocerle por primera vez. Mire, no hay nada más importante, no hay ninguna decisión tan importante como que elegir
seguir al Señor. Todas las demás decisiones son triviales. Todas las demás decisiones quizás pueden esperar a otro momento. Pero seguir al Señor no puede seguir esperando. Y Él te está llamando. A través de mí te está llamando a que tú decidas ser su discípulo. A que cada día tú decidas ser más como Él. Y poner en tu vida en práctica las enseñanzas del Evangelio. Así que yo quiero orar por cualquier persona que pueda estar viendo en vivo o cualquier persona que más adelante, aun quizás con el pasar del tiempo, pueda estar viendo esta transmisión. Este llamado es para ti, a seguir al Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Venimos a presentar a todas las personas que puedan estar viendo este live o que puedan estar viendo este video más adelante. Padre, oramos que esta enseñanza acerca del discipulado, de la importancia de convertirnos en discípulos de Jesús, pueda tocar sus vidas, pueda tocar sus corazones y que ellos puedan dar el paso de fe a comenzar a caminar contigo. Señor, si hay alguien que se alejó de ti o si hay alguien que no te había conocido en esta hora, Señor, los presentamos delante de ti. Mira su anhelo, mira su deseo de comenzar a caminar contigo. Señor, no están aquí físicamente, pero allá donde estén, tú los estás escuchando y estás escuchando su oración y estás escuchando su clamor y estás escuchando su deseo de comenzar a caminar contigo. En esta hora los presentamos delante de ti, Señor. Ayúdalos a caminar, ayúdalos a acercarse más a ti, ayúdalos a que su vida sea transformada de las tinieblas a la luz, porque ellos han decidido seguirte a ti. Y en esta hora te doy gracias por lo que ya estás haciendo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.